Tres elementos que tienen una concordancia y una profunda relación en la Sagrada Escritura a propósito de este primer dolor de la Santísima Virgen María. Y estos tres elementos son básicamente la mujer, el hijo y la espada. Siempre donde aparece uno, están los otros dos implícitamente. Obsérvese que Simeón profetiza lo que va a ser en cierta manera la pasión de Cristo, pero profetiza lo que va a ser la misión de Cristo. Está la mujer que va al templo y se le anuncia una profecía. Y esa profecía no es otra cosa que la palabra de Dios. Por eso, Cristo, niño, cuando está allí con María en la presentación y el anciano Simeón plantea esa visión, ese plan de Dios para con el niño Jesús, lo que está anunciando en cierta manera es que Él es la palabra. Sus palabras son palabras de Dios, sus palabras son espíritu y verdad. Pero no solamente que es la palabra, sino que desde ya está prefigurando su pasión. De tal manera que hay una profunda relación entre la infancia, el nacimiento de Jesús y su pasión. Desde ya fue anunciada, está puesto para caída de muchos, para derrocamiento de otros, está como puesto como señal de contradicción. Y por eso va a sufrir, y por eso va a haber pasión, por eso va a haber entrega. Pidámosle entonces al Señor, a través de la intercesión de la Santísima Virgen María, que nosotros, a sus pies, postrados ante su presencia, viéndola allí en su dolor, esa imagen bellísima de María al pie de la cruz, pues también nosotros podamos de alguna u otra manera unirnos a la pasión de Cristo, unirnos a la pasión de Cristo, por siempre. Amén. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Madrecita, sabes mi dolor, tú sufriste tan bien como yo. Madre mía, rendido aquí estoy, yo me acojo a tu intercesión. Madrecita, intercede por mí. Madrecita, intercede por mí, que en el destierro siento que muero. Ave María, intercede por mí. Madrecita, intercede por mí. Madrecita, intercede por mí, que en el desierto me desespero. Ave María, intercede por mí. Muchas veces podemos acostumbrarnos a contemplar como parte del paisaje los misterios de la vida de Jesús, su sufrimiento, su dolor, su pasión, pero también la experiencia misma de la Santísima Virgen María y de San José, de la Sagrada Familia. Desde niños nos enseñaron imágenes de Jesús sufriendo. Desde niños contemplamos la imagen de la Dolorosa, la imagen de la Santísima Virgen derramando lágrimas. Nos podemos acostumbrar a contemplar
el corazón de María traspasado por las 7 espadas. Hemos escuchado ese relato de la huida a Egipto, pero en realidad lo que tiene que vivir María, José, la Sagrada Familia, es impactante, es impresionante y se parece al drama de familias que tienen que huir para proteger la vida de su familia. Y se trata de algo realmente atípico. ¿Cómo es posible que un rey, con todo el poder que tiene, esté buscando a un niño para matarlo? ¿Cómo es posible que un niño que no ha hecho nada de malo esté siendo el objetivo de un rey, de una persona muy poderosa, pero que siente una amenaza? En el niño, en este niño recién nacido, se siente amenazado y le busca. Y luego María, con el dolor tan grande de ver amenazado a su hijo, huir a un lugar lejano, huir a un lugar que no conoce para proteger la vida de su hijo. Este drama, ese dolor, sigue siendo el dolor de muchas madres, de muchas familias, que para proteger la vida, para buscar o asegurar un bienestar futuro, tienen que irse lejos, tienen que irse a otro lugar, tienen que marcharse, dejar sus raíces, dejar su ambiente, su entorno, dejarlo todo para poder salvar a aquel a quien aman. Pero esto tiene también una connotación espiritual muy profunda. Un salmo dice: tu gracia, Señor, vale más que la vida. María y José no ahorraron esfuerzos para proteger la vida de Jesús. Nosotros no deberíamos tampoco ahorrar esfuerzos para proteger la vida de Jesús en nosotros, la gracia de Dios. Muchas veces cedemos al mal, malas propuestas, malas ideas, malos planes, cedemos al pecado, nos dejamos envolver por el egoísmo y cedemos muy fácilmente, cedemos a la tentación. María huyó para proteger a Jesús. Nosotros deberíamos hacer lo mismo, lo que sea necesario para proteger la vida de Jesús en nuestro corazón. Para proteger la gracia tendríamos que hacer lo necesario, aunque cueste mucho, aunque sean eso, como irse muy lejos a otro país, con tal de proteger la vida de Jesús. Y los mártires nos lo enseñaron muy bien. No les importó derramar su sangre, porque valía más la vida de Jesús en ellos. María, podríamos decir que fue también esa mártir. No derramó sangre, literalmente, pero está ese martirio blanco, ese dolor que fue viviendo permanentemente, ofrecido a los pies de la cruz. Pidamos a María, por los méritos de su dolor, que ayude a tantas madres, a tantas familias que viven experiencias similares para proteger la vida de su familia, de su hogar, o también
los que tienen que someterse a cosas muy extremas para proteger la gracia, para proteger la vida de Jesús en ellos. Guardabas dentro de ti, en tu corazón, y llamarte. Guardabas dentro de ti todo lo que veías de Dios, todo lo que escuchabas de Dios, todo lo que sentías de Dios, y llámate, y llámate, y llámate. Mujer, casa de Dios, y llámate. Guardadas en el corazón, guardadas en el corazón, guardadas todo en tu corazón. Bueno, lo bello, lo santo, lo perfecto, lo bueno, lo bello, aquello que agrada a Dios, y llámate. Perderse siempre genera angustia. Cuando nosotros nos perdemos, eso genera angustia. Pero también cuando se nos pierde a alguien querido, también eso genera una angustia muy fuerte. Recuerdo 2 ocasiones en las cuales sentí esa angustia. La primera, siendo pequeño, tendría, no sé, qué sé yo, 13 años, 12 años, y me dejaron cuidando a mi hermanito pequeño. Me dejaron cuidando a Junior, estábamos en un centro comercial y mi mamá, está ahí pendiente de tu hermanito. Yo tendría 12 y mi hermano tendría 5 años. En un momento determinado, pues yo me distraje, niño de 12 años, me distraje viendo lo que sea, cualquier cosa, y de pronto volteo a mirar y Junior, ¿dónde estaba? Dios mío, qué sentimiento de angustia, de pánico, que no encontraba a mi hermano. Pues llegó mi mamá, la angustia buscándolo en un centro comercial, el sentimiento de culpa que me da a mí. ¡Ay! Perdí a mi hermano. Hoy, después de los años, dije, ¿por qué no se perdió ese día? Lamentablemente lo encontramos. Ojalá no esté viendo esta grabación, pero en ese momento fue un sentimiento de angustia muy grande porque se me perdió. Y entonces, leyendo el texto bíblico o releyendo el texto bíblico, fue bien interesante porque decía, ¿por qué nos haces esto? Tu padre y yo estábamos angustiados. Y recuerdo la sensación, no era tanto la angustia, era la cara de mi mamá, que se había perdido mi hermano. Pues al ratico estaba ahí, gracias a Dios. Y recuerdo otra vez que estaba en la finca y le dije a la empleada de la finca, la señora, tenía un niño pequeño que nunca había ido a una ciudad de hierro, a una parque de atracciones. Y habían venido estos parques de atracciones que son movibles, que van pasando de ciudad en ciudad. Y entonces le dije, voy a llevar al niño. El niño nunca ha ido porque el niño estaba antojado. Yo le dije, yo se lo llevo, tranquila que yo se lo cuido. Ay, vea, por favor, don Rodolfo, cuídeme a mi niño. Tranquila, eso no le pasa nada. Es que el peligro, no se preocupe. Y entonces me lleva el muchachito, eso lo monté en todas las atracciones que había. Pero en un momento determinado había mucha gente. Estaba aquí, era una pulguita así chiquita. Yo estaba así cuando de pronto, ¡jue madre! La pulga que se me hizo. Yo el sentimiento, yo ahora cómo le respondo a esta señora. Y eso lleno de gente. Y iba con otra gente y yo, ay, a buscar la pulga, busquen la pulga, ¿dónde estaba? Y habían unos caballos, claro, él era de campo. Había unos caballos que no sé qué presentación está, y el bendito estaba con los caballos allá. Y yo, pero ¿por qué se me pierde? Yo me acuerdo también de cómo fue mi mamá cuando encontró a mi hermano. Después de que lo encontré, Junior, él estaba perdido. O sea, son niños pequeños, es normal que se distraigan y que se pierdan. Es normal, un niño pequeño se distrae y se pierde. Pero quisiera entonces resaltar no solo la angustia de uno cuando se le pierde algo importante, sino la perspectiva de Jesús. Hay algo que a veces no vemos en el texto bíblico y que es fundamental en él. Dice, cuando cumplió
12 años. Todos los años van al templo, pero cuando cumplió 12 años pasó esto. Antes no, cuando cumplió 12 años. Eso no es aleatorio ahí, eso no es una cuestión incidental, accesoria. 12 años. El número 12 en la Biblia tiene varias acepciones. La primera acepción es la elección, o la primera que voy a traer a colación, la elección, los 12 apóstoles, los 12 hijos de Israel, Abraham, Isaac, Jacob, 12 hijos. Esos 12 hijos son las 12 tribus. En la Sagrada Escritura hay 12 profetas menores. Implica una elección, hay una elección sobre ti. Pero también tiene una connotación de autoridad. Los 12 apóstoles, segunda acepción, son los que tienen la autoridad. La autoridad, las 12 tribus tienen la autoridad. También se habla de las 12 estrellas que acompañan a la Santísima Virgen María en la Sagrada Escritura, que le dan esa autoridad a la mujer, ese ícono de María en el Apocalipsis, pero también ícono de la iglesia, que es la que tiene la autoridad. Es referente de autoridad, de gobierno, pero también manifiesta plenitud. En el Apocalipsis la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas, tiene 12 columnas, y en cada columna tiene los nombres de sus apóstoles. Es la Nueva Jerusalén, que es la plenitud, la perfección. Entonces es elección, autoridad y perfección. Cuando Jesús cumple los 12, es decir, tiene una elección, tiene una autoridad, tiene una perfección, ha madurado, está preparado, está listo. ¿Y cuál es la respuesta entonces de Jesús cuando se pierden? ¿Cuál es la Jesús? ¿Por qué me buscáis? Como que dice, oye, yo no estoy perdido, los que están perdidos son ustedes. Yo no estoy perdido, yo estoy en las cosas de mi Padre. ¿Por qué los niños, mi hermanito cuando era pequeño y este niñito que yo llevé al parque de atracciones se perdieron? Porque eran niños inmaduros. Los pequeñitos se pierden, ¿cierto? Se distraen, no están en lo que tienen que estar. Jesús dice, yo estoy en las cosas, estoy en lo que tengo que estar. ¿Por qué nos perdemos? Porque no estamos en lo que tenemos que estar. Porque nos distraemos. Porque somos inmaduros, porque no hemos asumido la elección que Dios nos ha dado, porque no hemos asumido el encargo, el gobierno que Dios nos ha dado, porque no hemos madurado hasta la plenitud. Madurar en la fe, un cristiano maduro que asume la elección que le ha dado y que tiene la autoridad en el gobierno, hace lo que tiene que hacer. Hace unos días analizaba o reflexionaba sobre una definición de santidad que a veces descuidamos. Santo es el que tiene que hacer, el que hace lo que tiene que hacer, cuando lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y de la manera que lo que tiene que hacer. Cuando ha madurado, no está distraído. Nosotros en esta Semana Santa hemos vivido haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Cuánta gente distraída en otras cosas? Como niños distraídos. Un niño ve un color, ve un caballo, ve lo que sea y sale tras de ello. Nosotros muchas veces nos dejamos distraer. Qué bonito en esta Semana Santa centrarnos en el misterio para asumir que somos elegidos, como María Santísima, que también a temprana edad asumió su elección. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según palabra. Que asumió el gobierno que Dios le había dado, un encargo para ser la madre de mi Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ha mirado la humillación de su sierva. Hay una autoridad, hay un gobierno y hay una plenitud en Dios, una madurez en Dios. Nosotros llamados también a cumplir esa madurez, ¿ya? A crecer espiritualmente, a hacer lo que tenemos que hacer, cuando lo tenemos que hacer, como lo tenemos que hacer. Es decir, a vivir en Dios, centrados en Dios, sin distraernos. Amén. Dígale al vecino de al lado, madure, no se distraiga. Madure, no se distraiga. No se distraiga, céntrese en el Señor. ¿Cómo sería estar en los brazos de María? Jesús tuvo a Cristo en su
y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad, dulce madre, dulce madre, dulce madre, dulce madre. Aquí en este dolor considero que es el dolor por excelencia de la Santísima Virgen María, porque esta escena de María al pie de la cruz viendo a su hijo muerto es una escena eterna, es una escena que excede los límites temporales. Los ojos de una madre posándose sobre su hijo amado, sobre su hijo querido, destrozado, herido, crucificado, coronado de espinas, había vertido su sangre por el patíbulo de la cruz. Así que esta es una escena donde el umbral del dolor encuentra el límite. No hay más dolor tan fuerte, tan intenso, tan profundo como este. Hay un autor espiritual, Carlo Maria Martini, quien fuera arzobispo de Milán hace algunos años, se preguntaba: ¿cuál belleza salvará al mundo? ¿Cuál será la belleza que salvará al mundo? Y él mismo respondía: la belleza del hombre sufriendo al lado de otro hombre. Y ese planteamiento es perfectamente representado, vivenciado en esta escena. María con su hijo muerto. María destrozada, Jesús se había entregado totalmente. Esa escena únicamente la puede comprender una madre. Y únicamente la puede comprender cuando una madre experimenta el dolor de perder a su hijo. Por eso, ante este umbral máximo de dolor, no nos queda sino esperar también el umbral máximo de alegría, cuando esta noche celebremos con gozo la resurrección de su Hijo. Por eso, María al pie de la cruz es la belleza por excelencia. María al pie de la cruz con su Hijo hasta el último momento es la belleza por excelencia. Y eso nos invita a nosotros, nos interpela para que estemos en los momentos cruciales. San Juan de la Cruz, cuando se pregunta en qué momento de la vida histórica de Jesús le hubiese gustado estar, y mucha gente quizás respondería: me hubiese gustado estar en las bodas de Caná, o me hubiese gustado estar en el momento de la transfiguración, o me hubiese gustado estar cuando multiplicó los panes. Pero pocas almas escogerían esta escena. Y aquí es cuando María nos enseña la fidelidad del discípulo, la permanencia del discípulo, incluso en los momentos más dolorosos, más opuestos, más contrarios, más difíciles, más inverosímiles. Ella está allí, sufriendo. Cuando María se encuentra con su hijo sufriendo, es la figura de la Iglesia que también contempla la pasión de Cristo, pero que ella misma encarna la pasión de Cristo. En nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, en nuestra soledad, en las vicisitudes de nuestra vida, también ella se hace presente. Y su mirada consuela, y su presencia es más que un discurso. Su presencia es esperanza, fortaleza y amor. Amén. Era una mujer sencilla, una mujer tranquila, una mujer como otras, pero con un alma grande, con un gran amor en el corazón. Y
Tal vez sería por eso que mi Dios perdido la escogió entre tantas, para ser la preferida, ser la elegida de su decisión. Dijo: si no pregunto por qué, amo y no pregunto por qué, y sufrió y no pregunto por qué. Ella era una gran mujer. Dijo: si no pregunto por qué, amo y no pregunto por qué, y sufrió y no pregunto por qué. Ella era una gran mujer. ¿Cuántas cosas pueden pasar por la mente de una madre que tiene que asistir a la muerte de su hijo? ¿Cuántas imágenes, cuántos recuerdos, cuántos sentimientos en ese instante? Y de todos los dolores de la Santísima Virgen María, como nos decía Arturo, este tuvo que ser el más fuerte. Algunas madres que han tenido esa experiencia de la muerte de sus hijos, de uno de sus hijos, pues lo expresan así, como si le arrancaran un pedazo del corazón, como si le arrancaran un pedazo de su ser. Se ama a los padres y duele mucho que un padre muera. Se ama mucho a los hermanos y duele mucho que un hermano muera. Pero la relación, el vínculo que hay entre una madre y un hijo es muy profundo, muy especial. Podremos decir que es incomparable a cualquier otro vínculo. Por lo tanto, el dolor de una madre que siente, que tiene que experimentar el dolor de la muerte de un hijo, pues es especialmente intenso. Pidamos a la Santísima Virgen María que consuele, que acompañe y que ayude a todas las madres que tienen que experimentar, que tienen que pasar por esa experiencia, por ese trago tan amargo de la muerte de uno de sus hijos. Pero que no solo se trata de la muerte física, también el dolor de una madre puede ser igualmente grande cuando ve que su hijo se está destruyendo, se está matando poco a poco, se está aniquilando en los vicios, en la mundanidad, en el desorden de la vida, en fin, tantas maneras como una persona se autodestruye. Y entonces también una madre puede experimentar un dolor terrible, la impotencia de querer ayudar, de querer hacer algo, pero a veces no poder hacer nada, porque su hijo no se deja amar, no se deja ayudar. Entonces que la Santísima Virgen María acompañe, interceda, ayude, consuele, sostenga a todas las madres que sufren por la muerte de sus hijos, por la destrucción de sus hijos. Junto al mar vuelve el Señor, cuando volvió a vivir en ese corazón. Oh, dulce María, la sierva fiel,
Es justo llorar, es justo lamentar la ausencia de tu hijo amado. A pesar del dolor, ella nunca dudó. Nunca se apartó, hasta el final se quedó. No hay un texto bíblico que sustente la escena de María recibiendo a su hijo bajado de la cruz y sosteniéndolo en sus piernas, en sus rodillas. Pero a partir del siglo XIV empezó como un acto de piedad a vislumbrarse la escena de María sosteniendo el cuerpo de su hijo, teniendo cierto fundamento en la Escritura. Tradicionalmente se ha visto en el texto de Juan, donde dice que una espada traspasará su corazón, y al mismo tiempo en la escena del mismo Evangelio de Juan, donde se nos muestra a María al pie de la cruz. Es apenas lógico que si María está al pie de la cruz, en ese momento esperaría hasta la muerte de su hijo y lo recibiría. Pero hay unos sustentos de piedad muy interesantes. Hay obras de ciertos autores de la Edad Media, ya empezando el Renacimiento, que sustentan esta obra conocida por todos y que muestran cómo María sostuvo el cuerpo de Jesús. De manera especial, algunas meditaciones de Santa Brígida de Suecia, que en visión el Señor le revela esta escena especial. También otra obra que se ha dicho que es de San Buenaventura, aunque algunos dicen que no, que también sustenta esta misma situación, esta misma realidad. Pero se empieza a hablar muy fuerte de esta escena, terminando la Edad Media, empezando el Renacimiento, cuando hay un resurgir de la humanidad, de la importancia del hombre, de la antropología, de colocar al hombre en el centro. Antes el centro era la mirada a Dios, el estudio de Dios, la divinidad, la trascendencia, todas las miradas hacia Dios. Dios, ¿qué importancia ver al hombre? No, Dios que ha muerto en la cruz, Dios ha resucitado. Pero a partir de estos siglos empieza a volver la mirada al hombre. Por eso la escena, si usted la ve, esta como la más famosa, que es la Pietà de Miguel Ángel, la escena pone en el centro a María Santísima. En la escena está la mujer como centro. Jesús entra en un segundo plano. Jesús yace plácidamente a los pies de María, incluso a pesar de sus laceraciones, con un signo de paz. Ya Jesús hizo lo que tenía que hacer, ya ha hecho. La última palabra, la penúltima palabra, todo está cumplido. Y ya, la última, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya cumplido. Dios ha hecho su tarea. Ahora queda al hombre, ¿qué va a hacer? Esta escena pone en relieve qué vas a hacer tú como hombre. María nos muestra qué hacer como hombre. Con una mano recibe la cabeza, el cuerpo de su hijo, que lo tiene sobre las rodillas, como mostrando la debilidad humana, el dolor del hombre. En palabras de San Juan Pablo II, el dolor es inherente al hombre mismo. El dolor hace parte de nuestra realidad humana. Es parte de nosotros, el dolor, la debilidad, la fragilidad. Cargo mi fragilidad. Pero la otra mano, la mano izquierda, y es muy lindo cómo la representan los autores, teniendo en cuenta todas estas obras de devoción que antes dije y otras más. La mano izquierda
manifiesta una actitud de oración, una actitud de oración. Como mi fragilidad, mi dolor no lo puedo llevar solo, necesito de Dios. Esa doble dimensionalidad que está en Jesús y a la cual estamos llamados todos nosotros. Nuestra realidad de sufrimiento, de dolor, tenemos esos momentos difíciles que tan hermosamente describía ahora Catalina, esos momentos, esa situación de dolor. Y entonces, ¿qué hacer? Pues elevo mis manos a Dios. María contempla a Jesús, tiene una mirada contemplativa a Jesús, pero en ella hay como esa doble dimensión en que no hay dicotomía, sino que hay una completa unidad. A veces el sacrificio, el esfuerzo humano, el dolor humano, pero al mismo tiempo la esperanza, al mismo tiempo la paz, al mismo tiempo el júbilo. Los que hemos perdido un ser querido, sabemos cómo se puede uno descansar en los brazos de Dios. ¿Cómo se puede recibir este dolor de una manera distinta cuando somos cristianos? Siente uno el dolor de la pérdida, la ausencia, la ruptura, pero al mismo tiempo la esperanza y la fe en la vida eterna, en saber que estamos de paso por este mundo. Y esa doble dimensionalidad, esa realidad manifiesta cómo somos en el hombre. Tenemos el dolor, pero tenemos el gozo. Tenemos la tristeza, pero tenemos la esperanza. Vivimos en esa perfecta unidad. Cuando hacemos esas rupturas, nos destruimos. Cuando hacemos esas rupturas, en el hombre tiene que haber esa doble dimensionalidad. No me puedo caer en la tristeza, el pesimismo, la depresión, no hay nada, ya no hay esperanza, el dolor, me quedo mirando a mi hijo, ha muerto. No. Hay esperanza, estoy en las manos de Dios, hay futuro, estoy con el Señor, vamos a salir adelante. Tampoco me puedo elevar al cielo en optimismo, en positividad, puedo todo, yo lo puedo todo, no, hay una realidad aquí en mí que manifiesta mi fragilidad. Esa unidad perfecta nos muestra en María al perfecto hombre, la unidad del ser humano. Ante el dolor hay esperanza, ante tus problemas y preocupaciones hay futuro, no estamos solos. Es hermoso como lo dice un poema de Santa Brígida de Suecia, cuando manifiesta esta escena. Muestra que María siente el dolor de la pérdida de su hijo, pero siente júbilo. Es impresionante el texto, ahora se los voy a leer. Siente júbilo. Yo no sé si usted ha vivido alguna vez algún momento de dolor donde en el fondo siente como, pero no, aquí hay algo. Pongo el ejemplo sencillo, elocuente del parto de la mujer, el dolor ante el parto, pero la alegría de recibir a su hijo. El dolor que trae consigo una bendición. La esperanza del cristiano. El cristiano siempre está en clave de esperanza, siempre en clave de esperanza. La mujer que sufre el dolor, pero en clave de esperanza. Vamos para adelante, Dios está conmigo, voy a salir de esto. El dolor del trabajo, pero la alegría de la paga. El dolor del estudio, la recompensa de la profesión y de la preparación. Todo dolor, mano derecha, trae consigo una esperanza. Por tanto, no está solo. María nos muestra la humanidad. Se pone como figura central y nos dice, ¿estás sufriendo? Mira mi mano izquierda, hay esperanza. Ella sabe, no sabe cómo, pero sabe que viene la bendición. Dame un poquito de música de fondo y vamos a escuchar el poema de Santa Brígida o la partecita del poema de Santa Brígida, de la profecía de Santa Brígida. Vi a mi hijo con un aspecto peor que un leproso. Le entregué toda mi voluntad, sabiendo que todo había ocurrido según su voluntad, y no habría sucedido si él no lo hubiese permitido.
¿Estamos en la voluntad de Dios? ¿Estás sufriendo? ¿Tienes un dolor? ¿Tienes una pena? Cierra tus ojos un momentico, cierra tus ojos un momentico. Y di: estoy en la voluntad tuya, Señor. Me abandono en tu voluntad. No es que Dios quisiera la cruz o el sufrimiento, pero Jesús quería la obediencia y el amor. Y a veces la obediencia y el amor traen consigo sufrimiento. Su perfecta voluntad era redimirnos, salvarnos. Por eso también la muerte en cruz es su voluntad. Fue el pecado del hombre, pero por el amor de Dios. Lo que estás viviendo, dile: Señor, estoy en tu voluntad. Como dice Santa Brígida, que decía la Virgen María: todo ha ocurrido según tu voluntad, y no habría sucedido si no lo hubieras permitido. Le di gracias por todo, y cierto júbilo se entremezcló con mi tristeza, porque vi que Él, que nunca había pecado, por su grandísimo amor, quiso sufrirlo todo por los pecadores. Que esos que están en el mundo contemplen lo que pasé cuando murió mi hijo, y que siempre lo tengan en su memoria. Lo recibí sobre mis rodillas como un leproso, lívido y magullado, porque sus ojos estaban muertos y llenos de sangre, su boca fría como la nieve, su barba rígida como una cuerda. Allí en ese dolor, cuando crees que todo está perdido, que ya no hay salida, eleva tus manos al cielo y reconoce que hay esperanza. Reconoce que hay oportunidad. El cristiano es el que ve la dificultad una oportunidad, que ve en el dolor una entrega, que es capaz de sublimar y reconocer la gloria de Dios aún en la cruz. Nada más humano que lo divino y nada más divino que lo humano. Hoy nos unimos a María y agarramos con nuestra mano derecha nuestros dolores, nuestros problemas, nuestras preocupaciones, pero con nuestra mano izquierda las elevamos al cielo y las colocamos en las manos de Dios, sabiendo que hay esperanza. Que hay esperanza aunque estemos sufriendo, aunque estemos pasando por la noche oscura, aunque cuando estemos pasando por el momento de dolor, hay esperanza. Creemos, confiamos y esperamos. Y se entremezcla, se entrelazan esos dos sentimientos, el de la tristeza y el dolor, pero el del júbilo y el gozo de creer que Dios está con nosotros, que obra de maneras imperceptibles, que escribe derecho en renglones torcidos, a veces inentendibles, ininteligibles para nosotros, pero que obran de una manera prodigiosa en nuestras vidas. Hoy te entregamos nuestros dolores, nuestras tristezas, confiando, esperando y sabiendo que todo está en tus manos y que todo está en tu perfecta voluntad. Señor, que en todo se haga tu perfecta voluntad, tu perfecta voluntad, tu perfecta voluntad. Te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te haya clavado, que se hace pequeño al quedar
la paz es el mismo niño, el que está en la cruz, el rey de los pobres, se llama Jesús. Ahora es la escena de María al pie del sepulcro. Y aquí subyace dos ideas que quisiese desarrollar en esta sencilla reflexión. La primera, María al pie del sepulcro. Cuando analizamos la expresión sepulcro en la Biblia, sobre todo, el profeta Isaías es el que anuncia que Dios nos sacará de nuestros sepulcros, nos resucitará, es casi como una profecía de resurrección. Y por otro lado, María al pie del sepulcro es un indicio, un preludio de la resurrección del Señor. Pensemos por un momento en cuáles son los sepulcros que hay en nuestra vida. ¿Cuáles son los sepulcros que hay en nuestro corazón? ¿Cuáles son los sepulcros? Es decir, aquello que hay muerto, aquello que está putrefacto, aquello que ocasiona la pérdida de la gracia en nuestra vida. Y presentémoselos a la Santísima Virgen María para que, así como ella estuvo al pie del sepulcro, también ella esté intercediendo, batallando, orando al pie de nuestros sepulcros existenciales, para que Cristo resucite, para que Cristo brille, para que Cristo se levante, para que Cristo restaure nuestra vida y seamos libres y vivamos en la dignidad de los hijos de Dios. Pero también, amada Santísima Virgen María, en esta mañana intercedemos por tantos sepulcros que hay en el mundo. Recuerdo hace algunos años, allí en Marbella, Málaga, donde vivo con mi esposa, hubo en el verano, se desarrolló un concierto de músicos católicos. Y nunca se me va a olvidar que un cantante español había compuesto una canción, y cuando él expresó el motivo de la composición de aquella canción, siempre decía que era una manera de interceder por los que nadie intercede, de orar por los que nadie ora. Y él decía, pensemos por un momento en este sábado de dolor, sábado de contemplar la pasión de María como derivación de la pasión de Jesús. Pensemos en las sectas satánicas, en tantas formas de satanismo, tantas almas perdidas en este tipo de ideologías, y que sea María también intercediendo por este tipo de sepulcros vivientes. Pensemos por aquellas personas que han violado y que seguramente en nuestra justicia humana vemos que tienen que estar en las cárceles y pagar por sus delitos, pero también que María interceda por este tipo de sepulcros. Y estas personas que han cometido este tipo de crímenes también sean restaurados, y la gracia de la resurrección por la intercesión omnipotente de María llegue a sus vidas. Oremos por tantas personas que son olvidadas, sepulcradas en vida, para que María, que siempre trae vida, que siempre trae esperanza, ella esté intercediendo para que la vida de Cristo, su Hijo amado, brille en todo su esplendor. Decía bellamente Pablo VI que María es la omnipotencia suplicante, la que todo lo puede con la oración. Y por eso que en este dolor de María al pie del sepulcro sea una expresión, un preludio, un anticipo certero de la resurrección, de la esperanza que trae su Hijo amado Jesucristo. Nuestro director espiritual nos decía en una homilía, decía algo que no está en la Biblia, que no lo podíamos sostener con el dato revelado.
Y es, ¿a quién se le apareció Jesús resucitado primero? Planteaba él. Si vamos al texto bíblico, ¿a quién fue? A María Magdalena. Pero él decía, no, eso no es correcto. Lo más seguro, es doctor en cristología bíblica, lo más seguro es que se le apareció primero a su madre. A su madre. Y por eso era la manera también de consolar Jesús ese dolor en María, apareciéndosele primero resucitado a ella, para consolarla después de todo el dolor que había vivido. Yo les invito a que culminemos este dolor con una oración de batalla espiritual, con una oración de liberación, con una oración de gloria, con una oración donde le pidamos al Señor por esa poderosa, eficaz intercesión de María, que nos levante de nuestros sepulcros. Cierra tus ojos, por favor. Y vamos a orar. Hay muchos sepulcros allá afuera, hay mucha muerte en vida. El apóstol Pablo dice, mas la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Mas la paga del pecado es la muerte. Y allí donde hay muerte hay sepulcros. Allí donde hay muerte hay sepultura. Y nuestra vida requiere esa presencia de María. Nuestra vida necesita esa presencia de María. Que María se acerque al sepulcro, que María ore al pie del sepulcro, que María interceda al lado del sepulcro. Y mi hermano, mi hermana, en esta mañana yo te pido, en el nombre de Jesús de Nazaret, a que le pidamos al Señor, por intercesión de la Santísima Virgen María, que seamos desde ya preparados para esa resurrección espiritual, que desde ya las piedras que muchas veces obstaculizan que Cristo Jesús se manifieste en gloria, en santidad, en poder, en majestad, por la intercesión de María, todas estas piedras empiecen a mover, a estremecer, que algo sobrenatural empiece a ocurrir en nuestras vidas. Madre María, tú que eres esposa del Espíritu Santo, intercede para que la llenura, la embriaguez, el fuego, la gracia del Espíritu actúe desde ya en nuestros corazones. Santísima Virgen María, hija predilecta del Padre, intercede por nosotros, ruega por nosotros, batalla por nosotros, guerrea por nosotros. Espíritu Santo, intercede, llénanos de ti. Llénanos de tu presencia, de tu gracia, de tu poder. Y que del dolor emane esperanza. Y que del dolor, del fango cenagoso del dolor, emane desde ya los primeros brotes, los primeros jardines, las primeras rosas de resurrección, de gracia, de santidad y de vida eterna. Amén. Hemos acompañado a María. Hemos clamado la intercesión de María. Ahora nos queda imitar a María. Imitar a María. María, en esa doble dimensión, la que asume su dolor, que asume a Cristo crucificado, a su Hijo, asume su dolor, asume su debilidad, reconoce su dolor, reconoce su realidad, no evade, no busca mecanismo de defensas, no huye, no niega, reconoce: tengo este dolor, tengo esta fragilidad, tengo esta debilidad, tengo esta limitación, tengo este pecado, tengo este problema, esta preocupación, esta tristeza, este trauma, este complejo. Lo reconozco, lo asumo y lo entrego a Dios. Lo entrego a Dios. Lo entrego a Dios. Ora et labora. Imitación de María, aquella que asume su realidad, pone su parte humana y luego ruega a Dios para que Dios ponga su parte divina. Que ella nos enseñe a entregarle todo a Dios, colocando nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, colocando
todas nuestras fuerzas para seguir al Señor, a imitación de María. Amén.